Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludo desde Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, desde su espacio Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel, un servidor. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a este espacio de información y siempre agradeciendo el hecho que ustedes nos sintonicen y estén en contacto con nosotros. Y pues les recuerdo, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante hoy. Mamitas por allá, prendan su computadora, prendan su smartphone por allá, porque hoy tenemos un tema muy interesante, va relacionado más con los niños. Hay varias personas que nos han pedido, José Miguel, habla más sobre la parte de educación, habla más sobre la parte de colaboración hacia los papás, en la parte escolar, en la parte de aprendizaje. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, pero no sin antes, voy a compartir para que vean que esto es completamente en vivo desde Pulso Sur Noticias. Y de nuevo, para los que nos están sintonizando, les doy la bienvenida. Vamos a escribir el título y ya vamos a comentarlo. El tema de hoy es características o señales para identificar problemas del aprendizaje en niños de 5 a 8 años. Muy bien, ya publicamos, ya compartimos y listo. Ya pueden contactarnos, ya pueden comenzar a hacer sus preguntas y mandar sus saludos. Bienvenidos sean todos de verdad al espacio Pulso Sur Noticias con un servidor José Miguel. Y pues bueno, para hablar de este tema traemos a una invitada muy especial, una gran amiga y colega en el área de la psicología, más enfocada en esta parte, viene a hablarnos de la parte educativa, que trabaja el área de la psicología. Tenemos con nosotros a la licenciada en psicología, Karen Paola. Bienvenida, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y hacernos un tiempo en tu agenda. De verdad sé que sacrificaste ahí cuestiones personales, quizá un tiempo de descanso de tu arduo trabajo para estar con nosotros y hablarnos un poquito de este tema tan importante, que créeme que muchas mamitas nos van a estar viendo ahorita y posiblemente salgan las preguntas, posiblemente me las hagan llegar o te las hagan llegar a ti de manera personal, porque ahorita vamos a pasar tus datos por allá. Bienvenida a Pulso Sur Noticias y al programa, de verdad. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Igual muchas gracias al público que nos esté ahorita contactando, ¿no? Para poder escuchar sobre este tema, sí, importante, y que generalmente los padres, ¿no?, nos expresan sus dudas de cómo pues poder ayudar a sus hijos en las cuestiones del aprendizaje, ¿no? Creo que la mayoría de los papás esperan que sus hijos tengan un buen desarrollo, desenvolvimiento, o logren, ¿no?, alcanzar, digamos, los contenidos pedagógicos acordes a la edad. Y pues bueno, por eso la importancia de este tema. Y por qué definir o delimitar esa edad, porque bueno, son los años en los que el niño no empieza en edad escolar. Bueno, ahorita ya la mayoría empieza desde preescolar o mucho antes en la guardería. Sin embargo, esta edad de entre los 5 y los 8 años son como la edad, ¿no?, promedio regular en la que podemos identificar si hay un problema de aprendizaje. No significa que antes no se pueda, pero también depende mucho de la madurez del niño, claro, de los estímulos, por supuesto, ¿no?, si hay antecedentes escolares, si es su primer año que está cursando en la escuela. Hay niños que todavía no han tenido, cuando entran a la primaria, no han tenido, ¿no?, una educación pedagógica anterior, y bueno, podemos ver ciertas características, pero una vez que ya pasa ese primer ciclo escolar. Como que es ese proceso de adaptación, exacto, ¿no? Entonces ya podemos darnos cuenta si es una situación de adaptación al contexto, ¿no? Nada más. O realmente el niño ya está presentando los problemas para interpretar la información, para poder aprenderla, para poder absorber la información, los estilos de aprendizaje, y toda esta parte tan bonita de la parte de aprendizaje de manera general, ¿no? Sí, de hecho, los problemas de aprendizaje pues es eso, ¿no?, la dificultad que presenta el niño para acceder a los contenidos pedagógicos que se esperan acordes a la edad o al nivel de la escuela en el que está, Okay. ¿no?, en qué grado esté el niño. Muchas veces existen
muchos psicólogos que hablamos de este tema, ¿no? Sin embargo, muchos de estos psicólogos que conocen de estos temas no han tenido la experiencia de estar. Tú actualmente te desenvuelves en un área en donde desempeñas este trabajo, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sí, actualmente trabajo en USAER, preescolar. Ok. Sí, en las mañanas ahí estoy y bueno, en los sábados igual me dedico a lo que es la consulta particular, ¿no? Y atiendo también las cuestiones psicopedagógicas. Pues es como mi fuerte, ¿no? La atención con los niños. Oye, y a ver, ¿podrías más o menos explicarnos? Porque hay muchas personas, créeme, cuando yo les he dicho, bueno, USAER, ¿no? Dicen, ¿qué es eso? ¿No? Porque también tenemos que comprender que hay muchas personas que nos están sintonizando ahorita que sus hijos trabajan en escuelas, estudian en escuelas privadas en donde estas áreas no existen, ¿sí? ¿Qué es USAER? La USAER es una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, ¿no? Muy bien. Lo que hacemos es favorecer y fortalecer lo que es la inclusión educativa. Nosotros como equipo de apoyo somos los que vamos a los jardines. Generalmente las escuelas públicas no son con las que cuentan con este servicio. No todas las escuelas de preescolar o primaria lo tienen porque la prioridad que le da USAER es a discapacidad, niños con discapacidad o con trastorno. Sin embargo, ¿no? Cuando hay dificultad, o sea, cuando niños presentan dificultades en barreras para el aprendizaje, que se le llama actualmente, entonces nos piden apoyo, ¿no? Los maestros, que generalmente son los maestros quienes detectan como que esas primeras señales. Sí, por supuesto, es un personaje sumamente importante en el proceso de identificación. Los papás igual, o sea, a veces se dan cuenta, pero pues tienen sus dudas, sus reservas, ¿no? Entonces, cuando ya el niño empieza en esta edad escolar y ya el maestro le empieza a hacer ciertas observaciones de las características que presenta su niño, entonces ya el papá como que confirma, ¿no? A lo mejor esas dudas que trae, y pues bueno, se necesita trabajar en conjunto, ¿no? O a veces el papá también se las expresa al maestro. ¿Sabe qué, maestro? He notado que mi hijo no ha presentado esas características, sí estuvo en preescolar, pero observé esto y bueno, para que lo tenga pendiente, ¿no? Entonces ya también el maestro lo tiene pendiente, empieza a observar y pues bueno, ya va como a confirmar, digamos, o a descartar lo que está, lo que el papá le manifiesta. Sí, siempre lo he dicho, al final siempre es un trabajo colaborativo. Sí, definitivo. En este caso, el maestro de USAER o la especialista en USAER, el psicólogo, ¿no? El maestro de aula regular y el padre de familia, ¿no? Sí. O el tutor en este caso, ¿no? ¿Qué? Porque estamos trabajando en un contexto complementario con un solo objetivo, el aprendizaje y la adquisición de los valores, bueno, todo esto que se mueve en el área educativa. Pero bueno, ya aquí nos hacen algunas preguntas, ¿no? Pero primero vamos a hablar un poco sobre esto de los problemas del aprendizaje. Tú mencionaste algo muy importante ahorita, dijiste, se le da prioridad en algunos casos a otro tipo de situaciones. En este caso mencionas la palabra el trastorno del neurodesarrollo. ¿Podríamos hablar del trastorno del neurodesarrollo? Podríamos hablar de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es de los más conocidos o quizá la gente pues, ha escuchado hablar de ellos, ¿no? Podría ser una parte de autismo, ¿no? Podría ser también. Y bueno, y diversos otros trastornos que se van encasillando en esta clasificación del neurodesarrollo. Pero dices, no es lo mismo un trastorno del neurodesarrollo a un problema del aprendizaje. ¿Qué nos puedes más o menos comentar sobre eso? Sí, es completamente diferente, ¿no? Por eso delimitar el tema con problemas de aprendizaje. Generalmente no está relacionado, podríamos decirlo, el coeficiente intelectual, o sea, la capacidad, digamos, intelectual de un niño, sí, con problemas de aprendizaje, está dentro del promedio. Sí tiene ciertas dificultades en los procesos cognitivos para poder acceder, pero eso no significa que haya alguna discapacidad o algún trastorno. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de esas señales que podemos notar cuando hay ciertos problemas para que el niño pueda acceder, ¿no? En las cuestiones de la lectoescritura? Tiene dificultades para expresarse de manera verbal o para hacer cálculos, ¿sí? Ok.
Estos tienen sus nombres específicos, estamos hablando de algunas alteraciones como la discalculia, más o menos. Exacto, Sí, dislexia, discalculia, disgrafía. Ok, Sí. sí, o sea, sería genial que podamos profundizar en cada una de ellas, pero nos son llevaríamos bastantes. realmente no un programa, llevaríamos bastantes programas enfatizando en ellos. Quizá más adelante podríamos venir y hablar de uno en específico, que serían los de los más comunes. Ahorita mencionas estas problemáticas, ¿no? Estas barreras que se nos están presentando en el aprendizaje en los niños. Sí, En por este ejemplo, caso. perdón que te interrumpa, ¿no? Por No, ejemplo, dime. un niño que haya adquirido el lenguaje, no sé, a los 3, 4 años, Ujú. ¿sí? O sea, que sí decía algunas palabras, pero un lenguaje muy reducido, Exacto. poco fluido, muy limitado, y que haya empezado a hablar ya, digamos, claramente y con un buen número, ¿no? de palabras a los 4 años. Sí, Entonces ya llevamos estamos un hablando que hay una retraso. dificultad en la comunicación. Bien, efectivo. ¿No? Que puede deberse a múltiples factores. Puede, a lo mejor fue un niño prematuro, quizá los estímulos, ¿no? En casa, está relacionado si a lo mejor el contexto, ¿no? También en el cual está viviendo. Va a depender de muchos factores, no necesariamente, como tú comentabas, de algo neurológico, de algún trastorno o una discapacidad. Fíjate que acabas de mencionar algo sumamente importante y que vamos a aprovechar el espacio para aclararlo. Sí. Muchos papás, Karen, cuando sus hijos comienzan a presentar este tipo de situaciones, ¿no? De comportamientos, de actitudes, ¿no? O en este caso dificultades al momento de aprender, entran en un cuadro de desesperación real. Entonces muchas veces estos papás maltratan a los hijos por la falta de tolerancia de ellos al ver que su hijo no aprende igual que el primo, ¿no? Y tienen la misma edad, van más o menos, ¿no? En un mismo desarrollo cognitivo de acuerdo a su edad. Dice, es que su prima aprende más rápido que la otra persona y entran en este estado de frustración, de desesperación. Muchas veces no saben a quiénes acudir para hacer esto. Pues bueno, aquí tenemos realmente a la persona indicada. Eres tú la persona que hace la parte del psicodiagnóstico, en este caso, de las evaluaciones, en los procesos de aprendizaje del niño, en los procesos cognitivos, ¿sí? De aprendizaje, en las dificultades que va teniendo el niño en el aprendizaje, para ir delimitando si la situación va a ir directamente contigo o hay necesidad de adquirir el servicio de otros profesionales, ¿no? En este caso podría ser neuropediatras, podrían ser otros especialistas un poco ya más enfocados, si la situación es un poco más, digamos, tediosa para tener que trabajar de manera colaborativa con otros especialistas ya más enfocados a la parte de medicina, en este caso el neuropediatra, ¿no? Claro, sí, definitivamente el hecho de asistir o acudir con el especialista indicado es un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona o el especialista, digamos, el profesional que se va a encargar, ¿no? De aplicar esos test, son test breves que se le aplican al niño, a los padres, esta exploración que se hace, ¿no? Con cuestiones prácticas, digamos, del contexto pedagógico, esa entrevista que se va a hacer a los papás para identificar estas señales, que otra de las que puedo mencionar, además de la comunicación verbal, de la dificultad para hacer cálculos, ¿no? Para aprenderse números, para, pues no solamente es que aprenda los números, sino también que aprenda que hay una correlatividad en ellos, que pueda, un valor exactamente, ¿no? La correspondencia, porque a veces los papás, como tú comentabas, ¿no? Y se aferran y no, pues es que ya sabe sumar, ya sabe contar del 1 al 100, ajá, pero sabe lo que significa, ¿no? La cantidad, la correspondencia. Igual, o sea, poder explorar, bueno, si el niño tiene dificultades o ha tenido en su desarrollo dificultades en la coordinación, sobre todo en la coordinación fina, ¿no? Que es para agarrar el lápiz, el prensado, la motricidad fina, en la letra también tiene mucho que ver, ¿no? Si la letra es legible o la letra es muy grande o muy pequeña y casi no se entiende. La forma también para trabajar de estos niños, como se les dificulta en muchas ocasiones centrar la atención, pero que no está relacionado con el trastorno por déficit de atención, porque tiene que poner atención, ser como, pues sí, cuidadoso, detallista al momento de trabajar, o son detallista, digamos, normal, ¿no? O sea, equilibrado, pues.
Entonces estos niños, como se les dificulta, muchas veces su trabajo va a estar deteriorado, no le va a poner mucha atención, va a haber ciertos descuidos al momento entonces como que borran con mucha frecuencia, claro. Manchan sus trabajos, ¿no? Y pues bueno, también presentan problemas de memoria. De memoria, sí. Perfecto. Por ejemplo, algo como común, ¿no? Que de repente papá me dice, es que toda la tarde durante esta semana hemos estado repasando las vocales, ¿no? Y cuando llega a la escuela se lo pregunta a la maestra y ya se le olvidó, ¿no? Entonces ahí estamos hablando. Ya no hay un comportamiento. Bueno, ahí es donde tenemos que intervenir, ¿sí? En esta parte para fortalecer esa habilidad. Exacto. Al final estamos hablando de una función ejecutiva básica del ser humano, ¿no? Que muchas veces, y es triste de verdad, me ha tocado desde una experiencia, desde el consultorio, papás que llegan frustrados por esta situación, incluso voy a mencionarlo, manejando ya apodos, ¿no? Sobrenombres sobre el niño, ¿sí? Ya ofendiéndolo, ofendiendo su integridad mental, moral ya. ¿Por qué? Porque ya cayeron en esta parte de frustración sin saber que su hijo posiblemente está presentando esta característica de los problemas del aprendizaje, que es muy importante que acudan con un especialista. ¿De qué otra? Esto es un tema muy interesante, de verdad, porque de aquí se pueden desbordar tantas cosas. ¿Sí? Podemos intervenir en cuestiones de bullying, podemos intervenir en cuestiones inimaginables, en cuestiones de autoestima también del niño, porque esto perjudica al niño al momento de que él se da cuenta también de que no está avanzando acorde a los demás. Me ha tocado ver niños que desde su percepción a esta edad comienzan a percibirse como personas, te dicen, es que yo soy tonto, te dicen, ¿no? Es que yo no soy inteligente. Es que no puedo. Es que no puedo. Son palabras que dices, híjole, cómo duele escucharlas de un niño, y dices, no se trata de eso. Se trata de la parte de estimulación, de cómo se va a trabajar este proceso. Todos intervienen en ello. Sí. ¿Qué otra problemática? ¿Qué otra característica? Otra característica es la dificultad que pueden presentar estos niños para interactuar socialmente, ¿no? Bien. Sobre todo en cuestiones, digamos, grupales. Por ejemplo, la espera al turno, ¿no? La tolerancia a la frustración, por lo mismo, por esta parte que tú comentabas, que por eso es la importancia de detectarlo a tiempo, a temprana edad, ¿no? Entre los 5 y los 8, porque conforme más, va creciendo, obviamente va adquiriendo madurez, conciencia, se va dando cuenta de las cosas y es un poco más complicado, ¿no? Ya, intervienen otras cuestiones emocionales, psicológicas, y entonces, ¿no? Hay que también atender esa parte. Entonces, al hacerlo de manera temprana, ¿no? Podemos darnos cuenta que empieza a presentar baja tolerancia a la frustración porque se da cuenta, ¿sí?, que no logra acceder, ¿no? O sea, que no logra aprenderse las cosas, o sea, que tanto para el papá como para, a lo mejor incluso, ¿no?, para el maestro, tanto para el niño puede llegar a ser muy frustrante, ¿sí?, pasarse a lo mejor ahí una hora, está repase y se lo preguntas al ratito y ya no se acuerda, ya se le olvidó, o esta parte de estarle recordando, a ver, espérate, todavía, ¿no? Hay que hacer fila, tienes que respetar tu turno, a la hora incluso, ¿no?, de jugar pero es que ya quiero ir yo, ¿no? La desesperación. Por eso te decía que la entrevista con los padres no es como muy importante, porque también va a depender, en las cuestiones de aprendizaje también depende mucho el manejo que los padres le den a estas situaciones. Claro. O sea, ya mataste una de las preguntas más importantes que tengo que hacerte en este momento, porque hasta me voy a detener. ¿Por qué? Porque tenemos que detenernos, y todas las personas que nos están viendo ahí, si tienes un primo que sepas que le cuesta mucho trabajo la parte de aprender, si eres maestro, por favor, sabemos que tener una profesión no puede abarcar todo, ¿verdad? Entonces, por eso existimos diferentes profesionistas que nos apoyamos mutuamente con un solo objetivo, ¿no? Quiero preguntarte, quiero que nos extendamos en esta respuesta. ¿Qué tan importante es el papel que juegan los papás en todo esto? ¿Cómo lo ves tú desde esta parte profesional que tú has vivido dentro de la experiencia? ¿Qué tan importante es para ti tener el apoyo de ellos? Pues son la base, ¿no? Para mí es la base, como le comentaba en una ocasión a una mamita, le decía, en la terapia psicológica, en la terapia pedagógica, ¿cuánto tiempo está? 1 hora, 40 minutos, a veces 2 horas,
2 veces por semana, pero ¿con quién pasa la mayor parte del tiempo? Por supuesto. Porque incluso aunque esté en la escuela, ¿sí? La mitad, digamos, del tiempo que el niño está activo, pues la atención del maestro es para 30, 40 alumnos, ¿no? Según el grupo, la escuela en donde esté. El papá es quien, ¿no? Aunque haya más hijos, pero de todos modos está ahí, está todos los días, está el fin de semana, ¿no? Las horas que está con el niño. Entonces el papá es la base para poder ayudar al niño en esta, digamos, rehabilitación cognitiva. Claro, ¿no? por supuesto. Al final estamos rehabilitando, estamos entrenando, estamos trabajando en las modificaciones conductuales de los chicos. Y pues bueno, es un sinfín, un trabajo de verdad titánico que se presenta. ¿Existen otras características que nos puedas mencionar de manera general? Pues de manera general, por ejemplo, cuando el niño quiere, lo que te comentaba, no quiere aprender algo y se le olvida o confunde, por ejemplo, de repente algunas letras. Bien. ¿Sí? La D, P, la T, D, ya sea al momento de escribirlas o incluso, ¿no? A veces de pronunciarlas. Su lenguaje es reducido, es poco fluido. Dificultades, por ejemplo, en los pequeñitos en preescolar para contar una historia. Bien, ¿no? Que tú les muestres un cuento o una secuencia de imágenes y puedan de 3, 4 imágenes, algo muy sencillo, algo lógico, ¿no? Acorde a la edad, ¿no? Y que sea exactamente algo lógico, coherente y que el niño pueda describirte brevemente lo que pasa en cada escena y las pueda ordenar según lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando hay confusión en esa situación o el niño se queda, ¿no? Sin dar una respuesta, se queda callado, le toma mucho tiempo poder hacer inicio, desarrollo y fin. Ya estamos hablando de algo corto, ¿no? En cuanto a la primaria, pues cambia, como ya accedió el niño a la lectoescritura, por ejemplo, en un segundo, en un tercero. Lo ideal es que cuando tú le cuentes un cuento y le preguntes, el niño pueda darte información sobre ese cuento o que pueda hacer cálculos, ¿no? Sumatorias de 2, 3 dígitos, las divisiones de 2 dígitos, las multiplicaciones con un dígito. ¿no? Entonces empezamos a ver estas trabas, estas fallas, pues son señales de alarma. Excelente, ¿no? Pues señores, aquí está la información, ¿qué más quieren? Ya se las estamos poniendo al alcance, de verdad, del celular, de la computadora, no sé dónde estén sintonizando en este momento, pero de verdad, hagan mucho caso a todos los comentarios que nos están diciendo ahorita. Aquí nos hacen algunas preguntas, vamos a contestar brevemente y vamos a mandar un saludo. Paulina, Ángel, Maru, un saludo de verdad, muchas gracias por su participación en el programa. ¿A qué se debe este tipo de problemáticas? Bueno, hace un momento mencionaba la psicóloga que esto, bueno, puede ser por varios factores y por eso es importante acudir a un especialista para que se pueda llegar a una conclusión, ¿verdad? Saber de dónde está surgiendo esta problemática y principalmente atenderla, ¿no? Sí, generalmente está como relacionado con la cuestión de la madurez. Bien. ¿no? O sea, el niño no ha recibido como esa parte estímulo. De estimulación, bien. Está relacionado con la estimulación. No ha recibido la estimulación indicada, adecuada, el manejo adecuado, la atención oportuna y entonces no ha logrado desarrollar tanto social como emocional y cognitivamente, ¿no? Entonces son estas 3, digamos, como características en conjunto que no ha habido ese manejo adecuado, oportuno y por eso presenta esos problemas de aprendizaje. Perfecto. Que como comentaba, no está relacionado con la cuestión intelectual. Bien. Sí, pues a su coeficiente intelectual es promedio. Bien. Al grupo de su edad. Y la única forma, ahí sí, la única manera de saber qué tan severo puede ser, ¿no? Este problema de aprendizaje y poder diferenciar entre un problema de aprendizaje, una discapacidad y un trastorno es asistiendo con el especialista, ¿no? Claro. Con el maestro de pedagogía, con el psicólogo, que de hecho son los 4, digamos, actores que intervienen en esta identificación, ¿no? Los padres de familia, el maestro, el psicólogo y el psicopedagogo. Bien, o el pedagogo. Excelente. Sí, claro, bueno, ahí estamos hablando específicamente ya de la parte de evaluación
que nosotros hacemos para poder dar un diagnóstico lo más preciso posible, ¿no? Con las herramientas psicométricas que tenemos. Y pues bueno, es algo muy interesante porque es una problemática que se vive día a día, ¿no? Es una problemática que tenemos que participar todos, es una problemática que si no se atiende a tiempo puede tener severos complicaciones en el niño, como mencionabas hace un momento, la parte de la actitud, la parte emocional ya puede venir incluida en esto. Pues bueno, tendríamos un severo problema que ya costaría muchísimo más tiempo, dinero y dedicación a esto. ¿Okay? Claro, porque, perdón, ¿no? Para puntualizar igual, los especialistas son los que van a hacer ese plan de intervención. Perfecto. ¿No? Más que nada, igual el psicólogo es el que ayuda a definir este plan de intervención y el pedagogo es el que va a seguir, digamos, como estas recomendaciones, ¿no? Que envíe el psicólogo acorde a la situación, o sea, porque va a depender, no todos los niños van a presentar los mismos problemas de aprendizaje, o sea, si es una cuestión que está relacionada con la motricidad fina, pues entonces los ejercicios que va a diseñar, digamos, ¿no? A adecuar el maestro de aprendizaje con el niño van a ser con respecto a esto, ¿no? Claro. Para ensartar en objetos, para introducir, ¿sí? Para mejorar la letra, las cuestiones de la caligrafía. Bueno, si son cuestiones de atención, de memoria, pues juegos que estén relacionados con este tipo de estimulación. Exacto, ¿no? La discriminación visual. Así es, atención selectiva, perfecto. Entonces va a depender de cuál sea la necesidad, ¿no? Que presente el niño, como tú comentabas hace un rato, bueno, cuál es la habilidad que todavía no tiene bien desarrollada y en la que necesitamos darle un poco más de atención, más de importancia para que se pueda trabajar en conjunto. Necesitamos eso para que pueda definirse cuál va a ser el plan de atención. Si no se tiene eso, no se puede definir, ¿no? El plan de atención, entonces es bien importante limitar también, ¿no? Delimitar, igual para que conozca al papá, ¿no? Y los que están trabajando con el niño, cuáles son las fortalezas también de este niño, ¿no? Para que no solamente remarcar las debilidades, ¿no? Que podremos visualizar, sino que también potencializarlas y utilizarlas principalmente, las habilidades que puede llegar a poseer. Es muy importante. Nos preguntan aquí, una pregunta muy importante también, ¿cómo puedo ayudar a mi sobrino, dice, que tenga ese tipo de problemas? Bueno, de entrada, pues tienes que acercarte a un especialista que sepa del tema, ¿verdad? Es muy importante observar también qué es lo que está pasando para ayudar al especialista también con esa información. Claro. Pero bueno, y comentarle a los papás, ¿no? Porque, bueno, está hablando de que es el sobrino, entonces yo creo que sí es importante dar, ¿no? Nuestro punto de vista. Va a depender mucho también cuando intervenimos en estas cuestiones, digamos, como familia, ¿no? El cómo lo decimos. Sí, por supuesto. Ahí va una sugerencia, ¿no? Evitar el criticar, el juzgar. Digo, al final creo que la mayoría de los papás considero, ¿no? Que hacen lo mejor que pueden. Y pues tampoco es un proceso como muy fácil para los papás aceptar, ¿no? Que su hijo está pasando por una situación así, que presenta problemas de aprendizaje, porque el papá tiende, ¿no? Lo que tú comentabas en un principio, como a dramatizar esta parte y enseguida se preocupa, ¿no? Y pues es parte de, y entonces viene como esta parte de la negación. Claro. ¿No? Y hay otros que, bueno, todo lo contrario, pero sí, oye, mira, observo ciertas características en el niño, tú lo has notado, ¿no? Porque si le decimos, es que tú no le pones atención, es que no haces esto con el niño, estamos enjuiciando, estamos criticando y lo primero que va a pasar es que el familiar ponga una barrera. Una barrera, sí. Y no quiera escucharnos, que por supuesto esto viene a complicar todo el proceso de tratamiento. Sí, entonces mejor, mira, oye, yo veo como que el niño le pasa esto, fíjate que he estado jugando con él, ¿no? Y veo que de repente, no sé, confunde las letras, ¿no? O se le olvidan, o fíjate que le voy leyendo un cuento, le he estado haciendo preguntas y como que se queda pensando, no me responde, ¿tú lo habías notado? ¿No? Y entonces ya le estamos dando, entonces ya el papá lo dejamos pensando, una forma, ¿no? Más sutil, prudente de decirlo, de abordarlo y que bueno, ya hicimos o ya hiciste, ¿no? Como familiar tu parte, o sea, ya aportaste tu granito de arena, al menos con decir lo que ya observaste en el Sí, porque muchas veces, ¿no? El papá ya se dio cuenta, pero no asimila la situación, no quiere enfrentarla. Híjole, es un tema realmente muy interesante, de verdad.
Nos hace falta tiempo, como siempre, en cada uno de los programas de salud mental y equilibrio. Son temas, la psicología tiene temas tan extraordinarios porque son situaciones que se viven día a día. Esto que tú estás diciendo, créeme que muchos papás, te aseguro que van a empezar a mandar los mensajes, van a empezar a cuestionarnos. Y bueno, por ahí aparecieron tus datos personales para que se puedan contactar contigo, ¿sí? Con un servidor también para poder ir canalizando estas problemáticas, ir atendiendo estas problemáticas tan importantes para los chicos. Por favor, no dejen pasar este tipo de situaciones. Es muy importante hacer una intervención adecuada. Cuando se hace una intervención a tiempo, es muchísimo más fácil buscar o encontrar excelentes resultados, ¿sí? No hagamos pasar a los chicos frustración por este tipo de cosas. Puede haber complicaciones severas en el tiempo si esto no se atiende de la manera adecuada y con las personas adecuadas. Pues bueno, no me queda más que de verdad agradecerte de nuevo por el tiempo que nos brindaste en Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, ¿sí? En este espacio tan importante para la sociedad, porque les damos información que realmente les es útil para ellos. De verdad, muchísimas gracias. Espero que puedas regresar a nosotros e invitarnos otra vez y contagiarnos de esa energía que traes y tanto conocimiento de verdad que has adquirido en tu profesión. Te agradezco mucho a nombre de la sociedad también, ¿sí? Y te felicito también por el vasto conocimiento que tienes, de verdad. Gracias, no, al contrario, la verdad muy agradecida y sí, con gusto regreso, ¿no? En cualquier momento con el mismo tema, un poco más amplio, algo más específico. Igual a todas aquellas dudas que hayan quedado pendientes, ¿no? Pueden seguir preguntando a través de la página, contigo, con su servidora, 983-12-051-28 para cualquier aclaración. Y bueno, tomar muy en cuenta que no solamente es la cuestión académica, ¿sí? Bien. Sino que también es la autoestima y el bienestar del niño, ¿no? Que necesitamos como sociedad, como padres, como profesores, pues cuidarla. Perfecto. Pues no me queda más que de verdad agradecerles. Ahí te mandan allá un saludo, te están chuleando por ahí, Karen. Gracias, gracias. Pues bueno, ya ahí escucharon las palabras de la especialista, de verdad. Que pasen una excelente noche. Me despido de ustedes desde el espacio de Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, desde su programa Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Que pasen una excelente noche. Hasta luego, buenas noches. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.